Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Por estos días el señor presidente Santos dijo lo que ya el país conocía, que hay posibilidad de empezar pronto negociaciones también con el Ejército de Liberación Nacional. Y esa es una noticia importante porque, de no ser así, de llegarse a unos acuerdos con las FARC, dejando por fuera a este grupo, pues ese sería un proceso realmente incompleto. Para tocar ese tema, mi invitado es el doctor Jaime Bernal Cuéllar, ex procurador general de la Nación y miembro de la Coordinadora Nacional por la Paz. Así es que se llama. Buenas noches, doctor Jaime. Muy buenas noches, doctor Ricardo. La Comisión Facilitadora para la Paz. Muy bien. Bienvenido a mi programa. Gracias, señor, muy amable por la invitación. ¿Cómo le va? Divinamente. Se nota. Profesor, tratadista, ex procurador. Se trata de no perder el tiempo. Muy bien. Simplemente hay que dejar alguna obra para que la gente la critique, la gente la reelabore. Yo creo que no se puede pasar inútilmente por el país y una vida sin producir algo. Empezamos por ahí. ¿Sigue de director del área de penal en la Universidad de Externado? Sí, he trabajado con diferentes universidades y un poco por el tiempo reduje mi actividad académica al Externado de Colombia. Dirijo el área de Derecho Penal y Criminología en pregrado, especializaciones y maestrías. Ejerzo la profesión y en los ratos libres escribo algo de derecho. ¿Ha escrito con el fiscal, con el doctor Eduardo Montealegre? Sí, acabamos de publicar una obra que salió un poquito extensa en 2 tomos sobre el sistema acusatorio, sentando algunas bases muy generales de cómo debe ser su aplicación, porque en mi sentir considero que hay falencias no en las leyes, porque hay una inflación legislativa en Colombia, que hace que hay una invasión legislativa que no le está permitiendo a los que aplican la ley que construyan teorías, que construyan doctrinas, y en consecuencia siempre el juez, los fiscales esperan que todo esté resuelto en la ley. Yo creo que hay que darle una dinámica diferente al derecho. Tenemos que tratar de preparar a los abogados para que construyan derecho, para que hagan innovaciones frente al derecho y encuentren soluciones que, sin violar la ley, sí permita una interpretación conforme a la Constitución Nacional. Fíjese que nos dio buen resultado empezar por donde no estaba previsto, porque entonces eso hizo que usted nos diera una clase adicional para la cual estaba invitado. Ahora sí entremos en materia. El ELN nace como grupo guerrillero hacia 1964, se ha conversado con él en algunas oportunidades. De esas conversaciones que se han hecho en el pasado, doctor Jaime Bernal, reconstruya un poco eso para ubicar, para hacer que los televidentes recuerden esos episodios como preludio a lo que podría iniciarse con ellos en esta coyuntura. A ver, como todo grupo guerrillero surge con una ideología que podemos estar o no de acuerdo. A través del tiempo, esa ideología puede estar cambiando, puede tener unas variantes, y dentro de ese marco se ha insistido mucho en buscar una solución a ese conflicto armado. Se ha transitado por diferentes reuniones, se han presentado suspensiones en esas reuniones, se han adelantado algunos programas metodológicos
para poder realizar los diálogos y tratar de dar una solución. Solución no simplemente, como la entienden algunos, de sometimiento a la justicia, sino una solución a través de diversos acuerdos. Para eso se ha partido de algo elemental, dentro de lo cual se debe explicar lo que está ocurriendo hoy, y es la existencia de un conflicto armado. El gobierno, las leyes han aceptado que hay un conflicto armado. Frente al conflicto armado hay dos alternativas: o derrotar a la guerrilla a través de nuestro ejército, la fuerza pública, es una alternativa, es una lucha que viene de 40, 50 años. Ha existido triunfos del ejército, ha existido una disminución de la guerrilla, ha existido un cambio quizás ideológico, porque se ha cruzado a través de estos 40 o 50 años algunas circunstancias y algunos aspectos que hace variar o adecuar esa ideología. Desafortunadamente, dentro de ese conflicto hay actos de terrorismo. Se ha cruzado también algo que se debe reprochar: utilizar como medio idóneo el secuestro, haber entrado al tráfico de estupefacientes, haber apoyado o patrocinado. Todo eso que usted dice lo que nos indica es buena parte de lo complejo que es este conflicto y en la medida en que el país dejó que se volviera tan grande, por ejemplo, por el contubernio con el negocio del narcotráfico que usted mencionaba, doctor Jaime Bernal, porque no se le dio un tratamiento adecuado, en fin, todo eso hace ver que por encima de todo, teniendo unos costos, también con el Ejército de Liberación Nacional es urgente empezar conversaciones. Sí, usted termina lo que el primer punto de la alternativa, en el sentido que hay el conflicto, que hay dificultades, que es un problema complejo, social, político y económico. La otra alternativa, hacer diálogos y lograr acuerdos como están intentando en La Habana. Para esos diálogos, para esos acuerdos, se parte de determinar qué hacer para llegar a dichos acuerdos y cómo desarrollar esos acuerdos. Es indispensable, no me queda duda, de que se quiere una paz integral, como lo dice el señor presidente de la República, no puede hacerse con un solo grupo levantado en armas. Y hay que buscar que los demás grupos, los demás movimientos, también lleguen a una mesa de negociación para establecer determinados acuerdos. Me toca hacer la primera muy pequeña pausa, pero justamente, doctor Jaime Bernal, después de la pausa, esas conversaciones tendrán que hacerse en una sola mesa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Continuamos aquí en Mesa de Opinión de Teleamiga Internacional. Me encuentro con el ex Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, miembro de la Comisión Facilitadora. Le había dejado planteado, lo más conveniente sería una mesa aparte con el Ejército de Liberación Nacional, o podría darse la posibilidad de una sola mesa. Yo creo que hoy la única alternativa es una mesa paralela a la de La Habana. ¿Por qué razón? Porque los diálogos o acuerdos con la FARC ya han tenido un avance
significativo. Llegar otro grupo a esa mesa es reiniciar la discusión de algunos temas, posturas similares o con circunstancias diferentes. Pero eso tiene unos graves problemas. Sí, claro que los tiene, pero es que aquí tiene que hacerse una mesa separada con una agenda necesariamente muy exacta, que es lo que hay que rescatar en estas conversaciones, porque antes no existió en el Caguán y demás una verdadera agenda. En segundo lugar, tiene que colocarse unos tiempos para poder desarrollar esa agenda y a partir de allí llegar a unos acuerdos. Cuando las dos mesas... Pero ahí estaría supeditado el Ejército de Liberación Nacional de alguna manera a los acuerdos que ya ha hecho el Estado con las FARC, porque no podría el Estado colombiano comprometerse en un sentido con las FARC y en otro con el ELN. Yo creo que parcialmente es cierto lo que dice usted, doctor Ricardo. ¿Por qué parcialmente? Aquí sí se logra en una y otra mesa determinados acuerdos, pueden ser acuerdos que luego se unan y esos acuerdos pueden adicionarse con el incremento de las nuevas propuestas y esos acuerdos se pueden fusionar perfectamente en lo que sea posible de fusionar. En consecuencia, como yo no creo que sean acuerdos inflexibles, que sean acuerdos inmodificables, sino que depende de la dinámica de las dos mesas, puede una comisión integrada hacer los ajustes que sean necesarios. Pero unir las mesas desde este momento me parece que puede dificultar lo que ya se ha avanzado con las FARC en La Habana. En esa eventualidad, entonces, finalmente, posteriormente, tendrían que unirse las dos mesas. Creo que es necesario porque las soluciones, si se tratan de temas diferentes, necesariamente pueden ser soluciones diferentes, aunque no antagónicas u opuestas. La otra solución sería que el Estado colombiano le dijera a la guerrilla, mire, si ustedes quieren conversar, vengan, únanse a lo que van, que estando ustedes en una sola mesa, si no estuvieran de acuerdo en algunos, excúseme que redunde, en algunos acuerdos previos hechos con la FARC, pues propongan las modificaciones y en esa eventualidad no se unificaría todo un paquete más rápidamente, porque esa posición suya, respetable, doctor Jaime, pero no dilataría mucho las conversaciones. Es posible, pero yo veo más difícil que se llame a un grupo levantado en armas que ha contado con su propia independencia, su propio manejo, sus propios ideales. Sería muy difícil que un grupo, segundo grupo que llaman aquí en Colombia, en cuanto a número de personas y demás, se vaya a supeditar a lo que apruebe el otro grupo. Seguramente van a exigir diálogos complementarios, pero no supeditarlo, porque con esa tesis resultaría, y perdone la oposición un poco, por supuesto, más fácil que dejaran terminar lo que está haciendo la FARC y luego simplemente invitaran al Ejército de Liberación Nacional a que diera el visto no, bueno. Tampoco. No, muy bien. Pues sería el extremo desde luego de la oposición. Por supuesto. Muy bien. Dijéramos que hay que ponerle unas condiciones al ELN, que liberen los secuestrados y qué más. A ver, yo creo que en esto tiene que existir claridad. Se justifican esas condiciones cuando el gobierno ha aceptado que se debe hacer las conversaciones en medio del conflicto, porque las condiciones muchas veces sería dar una solución parcial al conflicto y transitoria, y creo que es lo que se va a discutir. De entrada, desde luego, lo primero que rechazo es el secuestro, porque se está utilizando un elemento
en la confrontación que está prohibida a nivel internacional, a nivel nacional, y no solamente esa prohibición, sino que es un atentado ordinariamente contra personas que no están dentro del conflicto. En consecuencia de eso deben suspenderlo, exista o no diálogos, existan o no acuerdos. Pero lo que hay que entender también, doctor Ricordi, ¿qué paz está esperando Colombia? Porque he oído a personas que dicen en 3, 4 meses se está haciendo la paz. No, se están haciendo los acuerdos. A lo que puede llegar en esos 3, 4, 5, 6 meses, lo que dure La Habana y cualquier otra mesa, es a un cese de hostilidades, que es indispensable para Colombia. Un cese de hostilidades que implica necesariamente cese al fuego, que implica no seguir secuestrando, que implica devolución de secuestrados, que implica no seguir reclutando. Eso sería el paso fundamental, que desde luego no es la paz como las quieren entender algunas personas. A partir de ese momento, de esos acuerdos, se empieza a construir la paz dependiendo de los acuerdos de contenido social, político y económico. Por eso, ya sé que va a ser su pregunta, doctor, ¿se debe Ortica pensar y aprobar una constituyente? Para mí no. ¿Por qué razón? De lo que se ha acordado, ¿se requiere modificar la Constitución Nacional? No. Si no se requiere, yo no hablaría... Pero es la refrendación. No, porque se puede refrendar a través de otros mecanismos. Pero que la única refrendación, que sería la constituyente, que no es en estricto sentido refrendar, porque es modificar la Constitución, y yo no creo que se deba refrendar a través de modificar la Constitución. Si de los acuerdos que se haga con los dos grupos surge la necesidad de un cambio constitucional, seguramente se tendrían que invocar o un cambio constitucional por vía del legislativo o un referendo, etcétera, pero no llegar a plantear ya esa como única alternativa a la constituyente para seguir adelantando los acuerdos. Muy bien, me toca hacer la última pausa, pero ha tocado un punto bien importante el doctor Jaime Bernal, y es el de que no se requiere constituyente. Hay otros colombianos que pensamos que sí. Por eso, como estamos en mesa de opinión, el debate queda abierto para la última parte. Ya regresamos. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Corrijo mi última afirmación en el sentido de que el doctor Jaime Bernal Cuéllar no ha dicho que no se requiere la Asamblea Constituyente, sino que depende de los acuerdos. ¿De qué acuerdos, doctor Jaime? Depende si los acuerdos sociales, depende si los acuerdos sobre participación política, depende de si los acuerdos sobre la justicia exijan un cambio constitucional. Porque si lo que se quiere por vía de ejemplo, creo que fue una propuesta reciente, por ejemplo, que se entregaran unas curules directamente y no a través del voto popular. No se requiere. Yo creo que el voto popular no, pero las curules directas sí, porque la Constitución del 91 abrió un solo espacio para entregar algunas curules directamente. Ya. Pero yo creo que a la guerrilla le conviene medir su fuerza y proponer su ideología cuando ellos afirman de que hay seguidores en un buen número para ellos poder llegar al Congreso. Y ahorita que están fresquitos los diálogos y que han vuelto a adquirir relevancia política. Claro, y medirlo a través de la elección popular. Necesariamente hay que también dar una opinión. La reforma a una constitución hoy
no puede depender de que haya acuerdos para la paz o no. De acuerdo. Pueden existir problemas que sin necesidad de acuerdos, ni el programa ni metodología para paz requiera una modificación. Si usted me pregunta a mí como qué, la justicia. El régimen territorial. También. Bueno, y solamente ese tema gordo, fíjese lo que pasa con la justicia, que es, bueno, Yo diría, mire, pero politizada, haya paz o no haya paz, se requiere necesariamente cambiar el sistema de elección de altos funcionarios, que sea por un concurso de méritos, por ejemplo. y reformas como las que usted ha mencionado y otras no las va a hacer el Congreso. Seguramente no lo hace, pero yo no quiero dejar esto en el aire, de que solamente se pueda reformar o se deba reformar la Constitución si hay un proceso de paz. Que el proceso de paz requiera, después de que se estudien los acuerdos, ahí venga. Es como la ley marco para la justicia transicional. Hay una ley marco que la debatieron en la audiencia pública. Seguramente tienen que venir leyes estatutarias, pero yo no adelantaría las soluciones porque no conozco los acuerdos. Si los acuerdos, La ley estatutaria tiene que ser producto de los acuerdos. para mí, producto de los acuerdos y la necesidad de modificar en ciertos puntos a través de leyes transicionales la aplicación de la justicia, hasta donde los beneficios, cómo puede otorgarse beneficios y puede condenarse a su vez a la persona, porque aquí también se formó la idea de que el no llevar a una persona a la cárcel implica impunidad. Y eso es totalmente relativo porque la detención no mide el grado de impunidad. Lo que lo mide son las sentencias absolutorias o condenatorias. Pero se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero mire, para que haya paz, ¿no le parece que hay que ceder algo? Yo creo que para esas son las leyes transicionales, que es pasar de la guerra a la paz. Y la pregunta es simplísima. ¿Las leyes que hoy tenemos permiten hacer ese tránsito de guerra o paz frente a la justicia o es necesaria una normatividad transicional? Me inclino por lo segundo. Claro, como en todos los procesos de paz. Como en todo el mundo. Doctor Jaime Bernal, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. A usted muy amable, doctor Ricaurte, por su invitación. A ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de entrar a esta hora a sus hogares y también el sábado. No se les olvide, los espero de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche.